Hola crafters, hoy vamos a aprender cómo hacer una peluca tejida con el pelo largo. En los anteriores vídeos vimos cómo hacer una peluca más sencilla, que era como un casco, en el que le añadíamos simplemente el flequillo. Hoy vamos a ver cómo hacer que tenga el pelo completo y haremos tanto mechones lisos como mechones con rizo. Así que si te interesa, quédate a verlo. Para hacer este otro tipo de peluca tejida, lo primero que he hecho ha sido hacer una redonda con los mismos puntos de diámetro que la cabeza para la cual quiero hacer la peluca. En este caso aquí tengo 30 puntos de diámetro, pues aquí he hecho una redonda a base de aumentos en que he llegado a los 30 puntos de diámetro. Una de las primeras cosas que tenemos que decidir es si nuestra muñeca llevará el pelo liso o lo llevará rizado. Según eso tendremos que hacer más o menos cadenetas en cada mechón. Yo ahora lo que voy a hacer primero es un mechón liso. Yo lo que quiero es que esta muñeca tenga, por un lado, el flequillito, al lado y lado del flequillo un mechón liso y luego el resto del pelo que lo tenga mitad liso, mitad rizado. Así veréis diferentes opciones que tenemos. Y lo primero que voy a hacer es uno de los mechones lisos. Voy a hacer 14 cadenetas. El número de cadenetas que yo estoy haciendo es simplemente orientativo, es para la muñeca que estoy haciendo. Vosotros tendréis que escoger cuántas cadenetas queréis hacer según el largo del pelo. Así pues, vamos a hacer las cadenetas. Si esto lo ponemos en la muñeca, vemos que nos quedará más o menos este largo. Pensad que hay que quitarle luego una cadeneta para girar. Vale, pues me gusta, me parece bien. Pues vamos a por ello. Ahora lo que tengo que hacer es, empezando por la segunda cadeneta, es tejer un punto bajo en cada una de estas cadenetas. ¿Por dónde atacamos esta cadeneta? ¿La tejemos por un lateral o la tejemos por la parte trasera? Yo soy más partidaria de tejerla por la parte trasera porque en este caso quiero que quede volumen. Si quisiera que me quedasen como más planitas, pues entonces lo podemos hacer por la parte del lateral. Pero yo prefiero que queden como más gorditas y más pulidas, pues vamos a hacerlo por la parte de atrás de la cadeneta. Es un poco más complicado, es un poco más pesado, pero vale la pena. Así pues, ahora lo que voy a hacer es empezar a tejer puntos bajos por la parte trasera de la cadeneta, empezando no por este punto, porque aquí es donde tengo yo mi ganchillo, sino por el siguiente. Si os resulta muy complicado coger esta hebra de atrás, no pasa nada, lo podéis hacer por este lado de la cadeneta, por este lado de aquí. No pasa nada, os quedará bien también, ¿de acuerdo? También un truquito que podéis utilizar es, para hacer las cadenetas, usar un ganchillo más gordo y luego para tejer los puntos bajos, utilizar un ganchillo más finito. De esta manera os será más fácil atrapar los puntos de la cadeneta, los traseros. Ya he terminado de hacer todos los puntos bajos en la parte trasera de estas cadenetas y como veis tengo mi primer mechón de pelo. Entonces ahora lo que voy a hacer es hacer un punto bajo o un punto raso, lo que nos apetezca. En este caso haré un punto raso en el punto siguiente. Ya lo tengo fijado y de aquí me saldrá el siguiente mechón de pelo. En este caso ahora lo que voy a hacer es flequillito, así que voy a hacer menos cadenetas. Ahora he hecho 6 cadenetas y ahora entonces lo que haré será 5 puntos bajos hacia el principio de la peluca.
acabo de hacer mi primer mechón del flequillo y ahora, igual que hemos hecho antes, lo que voy a hacer es engancharlo al siguiente punto bajo de la base de la peluca y lo haré con un punto raso. Perfecto. Ahora voy a repetir el proceso de este mechón varias veces hasta que me quede el ancho del flequillo que yo quiero. Voy a hacer hasta aquí aproximadamente, hasta aquí o aquí, este mismo proceso. O sea, 6 cadenetas, 5 puntos bajos, engancho con un punto raso. 6 cadenetas, un punto bajo en cada una de ellas, engancho con un punto raso. Y así hasta que tenga el ancho del flequillo que a mí me apetezca. Bien, he hecho 6 mechoncitos para el flequillo y ahora lo que voy a hacer es repetir el mismo patrón que teníamos para este mechón que va al lado y lado de la cabeza. Recordemos que eran 14 cadenetas y 13 puntos bajos. Pues haremos esto aquí y recordemos que aquí yo he enganchado el hilo ya con un punto raso. Ya tengo mi segundo mechón recto al lado y lado de la cabeza y ahora lo que voy a hacer con el resto del diámetro de esta peluca es hacer mechones más largos que este y además quiero que se ricen en la parte de atrás, de abajo. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a hacer gracias a los aumentos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una cadeneta que sea bastante más larga que esta. Ahora acabo de hacer 21 cadenetas. Esto quiere decir que aquí podrían haber 20 puntos bajos. Pero en este caso no voy a hacer todo punto bajo simplemente, sino que voy a hacer la mitad de aumentos, o sea, 10 aumentos, y luego 10 puntos bajos. De esta manera la primera parte me quedará rizada. Y además luego veréis que como queda rizado no quedará tan largo, no habrá tanta diferencia entre este mechón y este. Serán de un tamaño bastante más parecido, será un poquito más largo aún así, pero la parte de abajo quedará rizada y la otra lisa. Vamos a verlo. Recordemos que tenemos que empezar siempre por la segunda cadeneta desde nuestro ganchillo. Y recordemos que un aumento simplemente son 2 puntos bajos en el mismo espacio. Entonces, meto mi ganchillo por la parte trasera de la cadeneta y hago 1 y 2. Me voy al siguiente punto. Aquí también haremos 2 puntos. También se puede hacer pelo rizado alternando, por ejemplo, aumento, un punto bajo normal, aumento, un punto bajo normal, aumento, etc. Esto hace unos bucles un poquito menos definidos, un poquito menos fuertes. Aquí yo lo que quiero es que haya mucho contraste, entonces lo que haré será todo aumentos en esta primera parte y luego todo liso. Pero esto lo podéis hacer como vosotras queráis. Como os digo, yo lo que quiero es que aprendáis la técnica y luego que experimentéis a ver qué es lo que os gusta más. Así que vamos a irnos al siguiente punto. Vamos a la siguiente parte trasera de esta cadeneta. Y hacemos otra vez 2 puntos. Aquí está. Y vamos a repetir este proceso hasta que hayamos hecho 10 aumentos. Como veis, aquí yo ya he hecho mis 10 aumentos y como podéis comprobar ya me ha quedado aquí un ricito. Parece la cola de un cerdito, ¿eh? Esto lo podéis usar para colas de cerdito también y muchas otras cosas. Pues bien, ahora que ya he hecho mis 10 aumentos, voy a hacer puntos bajos en el resto del mechón. Si lo quisiera todo rizado, seguiría haciendo aumentos en todas partes, pero en este caso quiero que me quede mitad y mitad. Como os digo, esto depende de lo que vosotras queráis conseguir.
Como veis, yo ya he terminado de hacer mi mechón y he enganchado con un punto raso mi hilo al siguiente punto de esta gorrita, de esta peluca. Y ahora voy a repetir el mismo proceso que he hecho para esto y lo voy a hacer en el resto de la peluca. Quiero que el resto de pelos o de mechones sean como este. Entonces recordemos, voy a tener que hacer 21 cadenetas, giro a partir del segundo punto de la cadeneta, hago 10 aumentos y luego 10 puntos bajos. Engancho en el siguiente punto con un punto raso, vuelvo a empezar. 21 cadenetas, giro, hago 10 aumentos, 10 puntos bajos, engancho con punto raso. Y así hasta el final. Y ya tengo la peluca completa, ya he hecho todos los mechones que necesitaba. Y como veis, he acabado justo aquí. Y lo que voy a hacer es unir este último mechón al primero que yo había hecho con un punto raso. Aquí, desde donde nace este primer mechón, yo hago mi punto raso. Y ahora simplemente tengo que tirar de este hilo, cortar y coser a la cabeza. Y así es como queda la peluca tejida puesta en nuestra muñeca. Yo de hecho no la he cosido todavía a la cabeza porque en realidad esta peluca irá en otra muñeca que todavía está en proceso, con lo cual no os la puedo enseñar. Pero bueno, quería que vieseis cómo quedaba el efecto. Entonces, antes de coserla, importante, hay que sujetarla siempre con alfileres, ¿de acuerdo? Para que no se nos mueva y que estemos seguros de que nos está quedando el pelo donde queremos y no tener luego que deshacer. Y otra cosa que también es importante es que si queréis podéis unir algunos mechones por la parte de arriba a la cabeza. O sea, no solo coser la parte de la coronilla, sino que también podéis coser algunos de estos mechones por la parte superior a la cabeza y entre ellos, para que queden más fijados y no se os levanten demasiado. O tal vez os interesa que se levanten y tengan movimiento, eso depende de vosotras. Pero si lo que queréis es que quede un poquito más fijado, un poquito más en su sitio y que no tenga tanto movimiento, que no vaya tanto al azar, sino que quede más como vosotras queréis, pues os recomiendo hacer unas puntaditas en los mechones para que queden bien fijados a la cabeza. Aquí lo que os quiero enseñar es la diferencia que hay entre hacer un rizo muy prieto, como este de aquí. Para esto lo que he hecho ha sido hacer aumentos en todos los puntos de la cadeneta, o este otro rizo de aquí, que como veis es menos definido, es un bucle más amplio, y para conseguirlo lo que he hecho ha sido hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Los he ido alternando y veis que queda un efecto diferente. Entonces, según el tipo de peinado que queréis hacer, pues tendréis que utilizar un método, todo aumentos, u otro, ir alternando. Los dos son válidos y siempre dependiendo de lo que queráis vosotras conseguir. Así pues, crafters, hoy me despido. Espero que os haya sido útil este vídeo y que lo apliquéis en vuestras muñecas. Un abrazo.